Bueno, estamos justamente con el último de los paneles que hemos preparado para celebrar este Día Mundial, el segundo Día Mundial del Mantenimiento en Latinoamérica. Copimán se une, pues, como ya lo hemos ido diciendo en los paneles anteriores, a esta celebración para hablar con conocimiento de temas que sabemos que a ustedes les interesan. Estamos en el panel Estandarización Latinoamericana de Terminología Relacionada referida al mantenimiento. Y es un tema que nos acompañan por aquí dos expertas y un experto, la ingeniera aeronáutica Silvina de Seglia, y es argentina, pues es ingeniera aeronáutica, tiene mucho tiempo de experiencia en la parte de la gestión de mantenimiento en en la Fuerza Aérea de Argentina y posteriormente, bueno, perito y toda una celebridad dentro de lo que tiene que ver con la parte de conocimiento en la estrategia de mantenimiento. La doctora Yodaira Borroto, cubana, radicada en México, está en la Universidad Tecnológica dando sus conocimientos a los chicos de la ingeniería de mantenimiento acá en México, también con una trayectoria impresionante con respecto al tema, por supuesto volcada en este momento en la parte educativa. Nos da mucho gusto tener a la doctora por aquí con nosotros acompañándonos, y nuestro colega delegado de Bolivia, de la Asociación Boliviana de Mantenimiento, Boris Muñoz Arce, también un especialista con más de 35 años de experiencia en el tema de mantenimiento, con varios posgrados relacionados con la parte de mantenimiento. Y bueno, él es el que propone justamente este panel, así es que nos va a dar mucho gusto poder contar con el aporte de ustedes, con su visión y su conocimiento. Todo el mundo sabemos que para tomar decisiones necesitamos información, ¿sí? La información, desde alguna manera, es el dato que conseguimos de las máquinas, la información que nos pasan los técnicos, la información que nos pasan los mecánicos, la información que nos pasa toda la organización para poder después concentrar en esos registros que nos permitan identificar qué está pasando, ¿sí? Pero tenemos una complicación, no solamente nosotros, la complicación está en todo el mundo. Cuando nosotros a algo le llamamos de una manera y alguien más le llama de una manera distinta, y alguien más le llama de una tercera o cuarta, a veces quinta, o a veces más formas de decirle a las cosas lo mismo, en el momento de analizar la información aparecieran como diferentes problemas o como diferentes condiciones. Entonces, ese es el contexto del que vamos a hablar. ¿Qué tan necesario tiene que ser el concepto de la terminología de mantenimiento? Y les voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales retos en la estandarización de términos en Latinoamérica? Por favor, iniciamos con la ingeniera Silvina. Bueno, en mi opinión, basada en la experiencia, el principal reto es que todos llamemos las cosas por su nombre. Y para ello utilizamos un sistema estándar de inglés técnico, por sus siglas en inglés, denominado ST, Standard Technical English. Este inglés técnico nos permite, sin traducir, sin la necesidad de ambigüedades en el idioma, con frases cortas, dar instrucciones de mantenimiento para aquellas personas que no están muy avesadas y relacionadas con el idioma inglés. Muchas veces el error de mantenimiento que puede en aviación resultar en fallas catastróficas es la no interpretación de determinadas palabras, como por ejemplo unidades de capacidad de un tanque de combustible, por ejemplo litros, a onzas, a galón. Entonces muchas veces esas ambigüedades se dan por
querer traducir y querer interpretar en su propio idioma conceptos que, en mi opinión, que yo creo que no deben ser traducidos. Muy bien. Por ahí, Yodaira, por favor, su comentario. Bueno, buenos días. En cuanto a los retos que se presentan, pues creo que hay unos cuantos en cuanto a la estandarización en mantenimiento. Si bien es cierto que la norma UNE 13.306 pues tiene toda la terminología relativa al mantenimiento, en algunos países y en algunas empresas, porque también depende del tamaño de la empresa, por ejemplo, la microempresa, que acá en México, donde estoy, pues hay mucha micro, pues hay cierto desconocimiento, de hecho, de las normas, de normas que pueden ser normas obligatorias, normas que tienen requisitos para poder implementar luego y que no son de estricto cumplimiento, pero igual se tiene desconocimiento a veces de muchas de estas en función de la magnitud de la organización. La micro, la pequeña empresa está urgida de toda esta terminología, y la pequeña y la mediana, por supuesto, pero lo implementan con mayor velocidad, la asimilan mejor. ¿Qué ocurre entonces? Que sí creo que tenemos varios retos en cuanto a la diversidad lingüística y cultural para poder asimilar todo lo que es conceptos estandarizados de mantenimiento. Necesitamos de terminologías técnicas entre los países de Latinoamérica que nos permitan una adopción uniforme, bueno, de todas las normas, términos técnicos que varían de una región a otra y que pudiera llevar hasta malentendidos en la propia gestión del mantenimiento. También otro reto que no es menos importante es la dificultad o la desigualdad que hay en infraestructura tecnológica, todo lo que tiene que ver con todas las instalaciones, la tecnología, el equipamiento, los activos físicos, la variabilidad de la infraestructura entre los países y dentro de los mismos países, entre las organizaciones, las empresas de diverso tamaño, y que pues puede afectar de alguna manera la capacidad de poder implementar y mantener pues todos estos estándares de manera uniforme. Otro elemento importante, que es un reto que tenemos todos y desde la universidad donde me desempeño, pues creo que tenemos un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la capacitación y todo el conocimiento técnico, pues existe o hay en alguna medida falta de acceso a toda esta formación especializada, y se manifiesta pues en la disparidad de todos los conocimientos técnicos que impiden la correcta adopción de las normas en el caso que estas normas se conozcan. Las políticas gubernamentales, las regulaciones son importantes que a nivel de país, que a nivel de región, pues se tenga conocimiento de todo esto, y que no se creen barreras para poderlas adoptar de manera uniforme en nuestros países. Creo que esto es fundamental, la disponibilidad y el acceso pues a la información. Creo que se resume también parte de lo que he venido diciendo. Pero sí, tenemos grandes retos como región, y en términos de mantenimiento, pues la estandarización urge para todos, pues adoptar y aplicar de manera efectiva las normativas, regulaciones, resoluciones que se hagan a nivel de instituciones y demás. Esto es muy importante. Muy bien. Boris, te damos la oportunidad de darnos tu opinión. Sí, muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado a ambas damas, sí, ahí coincido. Sin embargo, yo pienso que es un poco difícil el intentar replicar los términos en inglés a la hora de hacer una redacción en el idioma español, por ejemplo. Y pienso que esto tiene que ver con temas que han surgido hace más de 100 años atrás, ¿no? Cuando las máquinas eran tan simples como la máquina de vapor,
y evidentemente pues mencionar una parte de la máquina era muy sencillo y muy conocido por todos. Conforme se han ido complicando las máquinas, complicando digo tecnológicamente hablando, y bueno, viene la siguiente revolución industrial, donde ya se sustituye el vapor por máquinas electromecánicas y luego máquinas que están gobernadas con una CPU y finalmente el mundo de la mecatrónica. Ya estamos complicados porque al inicio, antes de la grabación, comentamos, por ejemplo, de que para mí el término rodamiento, y es hasta cierto punto muy común en Bolivia, pero resulta que en otros países tienen distintos nombres, y cuando el rodamiento crece en tamaño ya le llamamos descanso, porque ya no tiene precisamente bolas que se están rotando, sino que están lubricados con aceite. Pero hay otras personas que siguen creyendo que es un rodamiento grande. Y bueno, ¿qué dificultad tiene esto y por qué la necesidad? Y la pregunta me parece apropiada. Yo creo que el reto va desde la parte académica, que en las universidades, creo que la mayoría de los que estamos en Copimán, tenemos de alguna manera relación con las universidades. Creo que tenemos que empezar a presionar, a exigir que los alumnos se expresen de manera apropiada y no bauticen a las partes de las máquinas, sino que utilicen la terminología adecuada y que esta la transmitan a los técnicos, porque los técnicos son los primeros habilosos en ponerle un nombre o un peyorativo en función a su idiosincrasia, su experiencia personal, y de ahí que pues surgen las distintas modalidades, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto, vencer los usos y costumbres, denominando a las partes con un solo nombre, y sin embargo, para esto necesitamos arrancar desde la universidad, porque si nosotros vamos a querer abarcar a toda la industria, es poco menos que imposible. Sin embargo, si en la universidad tenemos 20 alumnos, ya son 20 formadores. Ese es mi punto de vista. Hoy, muy bien. Bueno, tenemos tres vertientes un poquito diferentes. Y esto es lo bueno de un panel de esta naturaleza. Obviamente, lo que Silvina nos comenta, pues tiene una lógica. No le cambies el nombre a las cosas, pero bueno, pues estamos en otro país, estamos en otro idioma y desafortunadamente acostumbrados a trabajar de una forma muy compleja. Tenemos máquinas que vienen de Europa y tenemos máquinas que vienen de América, ¿sí? Y por lo tanto tenemos máquinas con dimensiones en pulgadas y con dimensiones en milímetros. Y luego tenemos ese curioso dato, ¿no? De que contamos el volumen, lo contamos en galones, pero la distancia la medimos en metros. Y entonces nuestros automóviles consumen 12 o un galón por cada 100 kilómetros. O sea, cosas tan irracionales como las que tenemos. Compramos una manguera de media pulgada de diámetro, pero de 6 metros de longitud. O sea, ese es el tipo de cosas complejas en las que nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo conseguimos a través del uso de normativa, como nos comenta Yodaira, y cómo a través de la educación, como lo menciona Boris, trabajar un concepto que yo no creo que venga de las nuevas generaciones, sino más bien de las viejas generaciones? Ese mencionar tuyo de eliminar los usos y costumbres, yo diría destruir, convertir los paradigmas antiguos en paradigmas nuevos, para tratar de en algún momento en el paso del tiempo igualar y establecer conceptos. Yodaira hace una mención muy interesante primero al desconocimiento de las normas y después, por supuesto, a la ignorancia en el seguimiento de las normas, que es parte fundamental, que no sabemos si nos corresponde a nosotros como usuarios el establecer una política de apego a la normativa, o del otro lado, de los gobiernos de obligarnos a utilizar la normativa. Yo creo que son dos conceptos diferentes, que al final de cuentas terminan en donde nos encontramos. Yo creo que nos encontramos en una zona complicada, compleja de resolver, desde la perspectiva de que la gente está acostumbrada. La gente, me refiero desde el mecánico, o sea, no del ingeniero que sale de la universidad. El que le pone el nombre a las cosas más bien es el mecánico. ¿Y por qué se lo pone? Pues porque así se llamaba cuando lo enseñaron a él.
y así se llamaba cuando lo enseñaron al maestro que lo enseñó a él. O sea, es una tradición de llamarle de la siguiente manera. Hay muchas razones para esto, pero el tema que nos viene a complicar desde la perspectiva de la gestión del dato justamente tiene que ver con la definición de una taxonomía para llamarle a las cosas, a las fallas y a los modos de falla. Tendríamos que empezar pues desarrollando esa parte de la educación que ustedes mencionan. Esto me lleva a la segunda pregunta que tengo para ustedes, ¿sí? En esta situación yo les preguntaría, ¿qué requerimos para lograr llamarle a las cosas por sus términos correctos y permitir entonces que la información que sale de estos registros nos pueda permitir tomar mejores decisiones porque tenemos una mejor calidad del dato? Comenzamos con Yodaira, por favor. Necesitamos el sonido. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, creo que para estandarizar los términos de mantenimiento y para poder mejorar la calidad de los datos para apoyar las decisiones en Latinoamérica en cuanto a la ingeniería, la gestión de mantenimiento y todo lo que tiene que ver con los activos físicos, pues creo que es importante, bueno, es que lo estamos diciendo todo y estamos coincidiendo, es necesario pues la capacitación continua y la educación. Necesitamos de programas de formación, del desarrollo de estos programas para técnicos, para gestores de mantenimiento, pero también tenemos que involucrar y es importante pues a los operarios, a los usuarios en todo esto. Es muy bueno pues la capacitación en los puestos de trabajo y que alguien que tenga experiencia enseñe, pero es que esa persona va a enseñar en función de lo que sabe, de lo que ya tiene aprendido, y es muy difícil en este contexto, pues si para los académicos a veces se hace difícil, imagínense para las personas que están directamente en la producción, desaprender para volver a aprender, y entonces pues enseñan lo que ya saben, amén de que se cometan errores en procedimientos, y los procedimientos pues, y de hecho la implementación de procedimientos hace que de manera general pues se cometan errores, se produzcan fallos o fallas, porque somos nosotros las personas fuentes de estas fallas dentro de los procesos. Y entonces esto es muy importante, creo, la capacitación y la educación y la difusión del conocimiento. Creo que es importante el conocimiento de toda la documentación técnica, distribución de guías, de recursos educativos, aunque también, ¿qué ocurre? Que no estamos en la universidad, decía Boris. Bueno, desde la universidad se puede hacer mucho porque salen 20 estudiantes, 20 egresados, 20 ingenieros con una buena formación y son los llamados a transformar, a llevar ese cambio a las organizaciones, bueno, siempre que se les permita, porque también puede haber resistencia al cambio, que eso es un problema grande y un reto también que tenemos y que es algo pues importantísimo que necesitamos nosotros para poder llevar a cabo toda la estandarización de manera general. Creo que el desarrollo de un marco común. Yodaira, con eso que mencionas, entonces lo que estamos diciendo es construir el concepto correcto desde la universidad y luego con ese concepto correcto tratar de nosotros ir moviendo poco a poco lo que ya se encuentra dentro de las plantas y los operarios. Es decir, esto No, a ver, no creo que desde la universidad estrictamente. Es que la academia tiene que estar en vínculo con la empresa, con las organizaciones. Tenemos que tener el conocimiento, pues, de una parte y de otra. No es que la verdad absoluta se tenga en las universidades. Hay mucha experiencia y la práctica donde está es en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones. No creo que sea desde la universidad para la empresa. Creo que en un vínculo estrecho, pues se pueden construir todos estos, más que construir, esos conceptos ya existen, tienen una estructura. Más que nada, pues, estructurarlos o mejorarlos, difundirlos, a eso me refiero. Pero no creo que desde de la universidad, porque en la universidad tenemos mucho que aprender
de las organizaciones. Bien. Nosotros, los docentes investigadores, si no estamos en vínculo directo con la práctica, pues no, ahí perdemos mucho. Creo que esta parte de la capacitación y la educación es importantísima. Muy bien. Silvina, por favor, tu comentario. Bueno, así como en mi primera exposición mencioné la estandarización del lenguaje en idioma inglés, en este caso creo que lo neurálgico, como dijo Yodaira, es la capacitación. Porque hoy en día tenemos el Big Data. Con el dato que obtenemos, saber exactamente cómo clasificarlo, cómo llamarlo y dónde ponerlo, para luego hacer un análisis de falla o del sistema, porque todo eso radica en la capacitación del quien está entre la silla y la computadora, que es el operador, quien escribe y quien transcribe los datos. Por eso creo que la conjunción perfecta es la estandarización del lenguaje y una alta capacitación que, como decía Yodaira, puede venir de las universidades, pero también muchas veces las universidades debemos apoyar las pequeñas y medianas empresas en capacitación, porque muchas veces no está el concepto de capacitar como una inversión y muchas veces se ve como un gasto. Entonces ahí es donde se producen los problemas. Si yo, por ejemplo, conozco cómo denominar un rodamiento en idioma inglés, no tengo problema, pero no conozco el sistema en profundidad. Tampoco me sirve porque no voy a saber cómo clasificar el elemento que falla. ¿En qué sistema? Si en un sistema hidráulico, un sistema eléctrico. ¿Qué parte del sistema es lo que falla? En aeronáutica esto se llama análisis estadístico de falla. No puedo dejar de poner ejemplos aeronáuticos, pero un avión se divide en sistemas, subsistemas y subsistemas. Esto es para estandarizar. Sabemos que un sistema, capítulo 24, es sistema eléctrico, tanto en un Cessna 182 pequeño como en un Airbus 380. Esa es un tipo de estandarización que también se basa en la capacitación de los mecánicos, técnicos, ingenieros, de todo aquel relacionado con el mantenimiento de determinado avión. Buenísimo, Silvina, muchas gracias por tu concepto. Boris, si nos haces favor. Sí, gracias, Gerardo. Mientras escuchaba me venía a la mente una pregunta que alguien me hizo de por qué en el mundo los vehículos en algún sector del mundo tenían el volante a la derecha y el volante a la izquierda. Me preguntaron como a técnico de mantenimiento. Pues les decía, no tiene que ver con mantenimiento. Sin embargo, averiguando, pues en una parte antiguamente había choque de carruajes y alguien muy visionario estableció que los carruajes circulen por la derecha de la vía, ¿ya? Pero con esa época había mucho enfrentamiento entre dos sectores, que habla los franceses e ingleses, creo, pues del otro lado dijeron que astutos, pero vamos a hacer lo contrario, aquí van a circular por la izquierda.
Bueno, con el tiempo creo que han empezado a proliferar los vehículos, al menos en Bolivia nos complicamos porque a veces llegan vehículos usados con el volante al otro lado y se nos complica la vida, ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que en el sector de mantenimiento, y la pregunta me parece apropiada, cuando utilizamos la palabra estandarizar, quiere decir igualar. Entonces, la manera de igualar nuestras expresiones es como dijo Yodaira, puede ser la universidad, pero también hay mucho conocimiento en los técnicos. Pero no olvidemos que ya este tema probablemente ha sido analizado y por lo tanto existe normativa. En el caso de las fallas, por ejemplo, perno roto, perno fracturado, perno fisurado, son la misma pero con distinto nombre. La dificultad no es en las pymes, la dificultad es en las empresas medianas y grandes a la hora de que quieran comparar su accionar, sus mejores prácticas con otra empresa que tiene un mejor desempeño y van a equivocarse porque están utilizando términos diferentes, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un benchmarking, va a ser una torre de Babel si todos hablamos un idioma distinto. Y por eso es que existe la ISO 14224, en el tema de los fallos, está la norma que mencionamos hace rato, la 13306, sobre fallos, modos, está también, creo, hace un par de años, Gerardo, te acordarás, el 2019, cuando coincidimos en que era poco menos que imposible hacer un benchmarking de indicadores de mantenimiento, porque aunque el indicador llevaba el mismo nombre, las fórmulas eran distintas. O sea, no nos estábamos expresando igual. Y de pronto, pues había una norma, la UNE 14341, que hacía referencia a los indicadores. De la misma manera, pienso que podemos tomar una, dos o tres normas, ponernos de acuerdo a nivel de COPIMAN, y cada delegado de cada país, a su manera, a través de las universidades o a través de las industrias con capacitaciones, pues vayamos socializando las normas más básicas, que deben ser 3 o 4. Ese es mi punto de vista para estandarizar los términos. Y evidentemente, si no, la información no va a tener calidad, Gerardo. Y vamos a toparnos con el problema que tuvo México, que tuvo Bolivia cuando quisimos hacer el benchmarking solamente con 6 indicadores. No era muy ambicioso, pero tuvimos que abortar, dejar el objetivo y ponernos como etapa intermedia al intentar ponernos de acuerdo qué debería significar cada indicador. Gracias. Es toda un reto desde la perspectiva de lo que mencionan justamente, el desaprender para aprender, ¿sí? Bueno, de eso se trata la educación de adultos. La pedagogía es enseñar algo nuevo a alguien y la andragogía es justamente enseñar al adulto, donde lo más difícil no es que el adulto aprenda, es que deje sus convicciones anteriores basadas en cosas muy fuertes establecidas y que no nos dejan salir hacia adelante con un nuevo concepto y un nuevo principio. Me encanta que los tres coinciden en el tema de la educación. ¿Sí? Silvina nos hace por ahí también una mención de que a veces las empresas no quieren invertir en la capacitación, que lo dejan como parte de un gasto. Bueno, aquí estamos hoy celebrando el segundo día global del mantenimiento, el segundo día mundial del mantenimiento, con educación, aprendiendo para ser mejores, para que las cosas ocurran de otra manera. A mí me llama mucho la atención lo que comentan y voy a tratar de abordar esto desde una perspectiva tal vez un poquito fuera del contexto del que estamos aquí metidos. Edward Deming decía, no culpes al violinista porque dio una mala nota. Culpa al director que no fue capaz de hacer que la partitura fuera entendida de la manera correcta para que la orquesta tocara perfectamente. Y yo creo que las organizaciones tenemos un poco de culpa o de responsabilidad al respecto de cómo dejamos que las personas decidan cómo llamarle a las cosas. Todos conocen la 14224, establece la taxonomía, Silvina lo menciona, sistema, subsistema, hasta llegar a componente y después aparte. Si nosotros desde la taxonomía creamos una estructura bien nombrada, no importa si es en Bolivia o en Chile o en México, pero si desde la taxonomía definimos el nombre de las cosas
Y luego no dejamos a la gente que le ponga el nombre a las cosas. Establecemos un registro. Esta pieza se llama así y este modo de falla se llama así. No dejes el espacio en blanco para que alguien lo llene. Defínele una cajita, digamos, le llamamos una lista desplegable para que de esa lista desplegable seleccione el modo de falla que queremos estandarizar. Entonces, nosotros desde la organización estamos definiendo nuestra propia taxonomía. Tal vez sea diferente a la taxonomía en Argentina o en Chile, pero para mi organización, para mi planta, yo sé cómo le llamo las cosas y sé cómo se llaman los modos de falla. Y entonces creamos una estructura que nos permita ir normalizando internamente y ojalá normalizando internamente alineado con los estándares internacionales. ¿Cómo les suena una propuesta de esta manera? Empezamos con la ingeniera Silvina, pasamos con Boris y concluimos con Yodaira. Bueno, Gerardo, yo creo que en la industria aeronáutica ya todo está escrito y determinado. Desde la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de la estandarización. Y yo insisto con el tema del idioma inglés, porque hay estándares que aquí lo tengo escrito para vuestra consulta. El estándar internacional del idioma inglés, cuya página es ASD-medio STE 100.org. Allí se pueden descargar el último volumen, que es el número 8, en donde dice cómo escribir la longitud de las frases, evitar ambigüedades con el idioma inglés. Yo insisto en aprender, aunque sea quien no maneja ampliamente el idioma, aprender aunque sea las tareas que debe realizar. Que la capacitación venga, como tú has dicho, Gerardo, desde arriba, desde la cúpula de las empresas, que no sea vista como un gasto, sino como una inversión. Y también el tema de, bueno, todo esto relacionado con el manejo de la información, que hoy en día está tan de moda, esto del Big Data, de dónde colocar los datos, en qué sistema, en qué subsistema, en qué parte del avión, de la máquina, del componente, de qué parte es este resorte. Por ejemplo, en remache, ¿cómo le dicen ustedes? Supongo que se dirá distinto en diferentes países. Bueno, yo insisto en no traducir y llamarlo rivet, que ahí estamos todos hablando del mismo idioma. Esa es mi conclusión y mi esperanza es la capacitación, que es el pilar fundamental. El pilar fundamental, un buen mantenimiento, un buen manejo de la información, una buena interpretación de la información. Y bueno, que la capacitación sea un apoyo desde las universidades a las pequeñas y medianas empresas, que sea un apoyo de organismos estatales que trabajen conjuntamente con las empresas. Pero bueno, el pilar fundamental es
la estandarización del idioma inglés técnico y la capacitación. Excelente. Por favor, tu participación. ¿Cómo? Perdón, Gerardo. ¿Perdón? Que no entendí, no entendí claramente lo que dijiste. No, realmente le pedía a Boris que iniciara con su participación. Gracias, Gerardo. Sí, mira, haciendo un resumen, evidentemente hay nomás en el mundo una división. Los que hemos heredado del latín, que nos dicen latinoamericanos, y que para el colmo creen que los latinoamericanos somos de México hacia abajo, cuando digamos que el español también es un latinoamericano, ¿no? Porque, claro, venimos del latín, idiomas heredados del latín, y los que no vienen de idiomas derivados del latín, pues no son latinoamericanos, pero desde ahí hay una confusión. Y evidentemente en el mundo incluso normativo hay normas inglesas y hay normas europeas. Yo mismo utilizo ambas normas y las comparo en mi formación profesional como electricista y encuentro que no son exactamente iguales. O sea, son semejantes pero no iguales. Y utilizo a criterio una u otra, probablemente en función de la coyuntura. Sin embargo, si es que hay una empresa que tiene un sesgo americano, pues de ninguna manera va a aceptar la otra norma. ¿Ya? Y ahí se vuelve también una ambigüedad de dos normas sobre el mismo tema desde conocimiento mundial. Y resulta que, dependiendo, como digo, de la coyuntura, probablemente una me acepte y otra no. Bajo ese aspecto, creo que en lo que es el mundo de mantenimiento no es tan complicado. Deberíamos basarnos en normas que han sido traducidas por entidades renombradas. Hay gente como nosotros que se han reunido, han debatido, y por eso incluso que hay versiones de las normas, ¿no? De hecho, esta norma del glosario de mantenimiento ya está en la versión 2018, ¿ya? Entonces hay que ir actualizándonos también como ingenieros, porque tampoco vamos a recurrir a una norma de hace 20 años y que siga ese término. Todo es perfectible, ¿ya? Pero insisto en que creo que en el mundo tenemos que aprender a estandarizar casi todo, ¿ya? Y casi todo hoy en día es más una influencia inglesa, una influencia americana y luego una influencia europea. Pero evidentemente comparto nuevamente el criterio, creo, generalizado de los tres panelistas de que la base de todo esto es la formación. Gracias, Gerardo. Con mucho gusto. Yodaira, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tremendo placer estar acá con ustedes. Y creo que sí, que la formación, la capacitación, la educación continua, toda la gestión del conocimiento también de las propias personas, de nosotros por aprender, por poder mejorar las organizaciones, porque a eso estamos llamados, a la mejora de las organizaciones. Pero ¿qué ocurre? Teniendo en cuenta lo que dicen las normas, la ISO 9000, la última versión creo 2015, 2018, que tiene toda la terminología y demás, pero tiene los principios básicos de la gestión, que eran 9, ahorita son 7, y hay un principio que es fundamental, que es la toma de decisiones basada en la evidencia, basada en evidencia. ¿De dónde sacamos nosotros la evidencia en mantenimiento? Tenemos el documento básico de control, orden de trabajo, bitácora, como se le llame, pero es una orden de trabajo con toda documentación técnica, historial de equipos y demás, y de ahí deben venir los datos y datos de calidad, pero es que muchas veces en las organizaciones ni contamos con esta documentación hablando de manera estricta. Puede ser que sí, que hayan algunos apuntes, o simplemente vamos a aplicar una norma, o simplemente vamos a hacer un ANFE. Está la norma 60.812, que es la de técnicas de análisis de fiabilidad, y vamos a hacer un ANFE y vamos a hacer un análisis todo cualitativo, porque cuando vamos a buscar datos, pues los datos cuantitativos no existen, pero en la memoria de las personas sí está toda la información. La persona se nos va, que es talento humano que tenemos formado en las organizaciones, y perdemos muchísimo. También hay que cuidar eso dentro de las organizaciones. Y creo que es importante todo esto que hemos hablado, y es importante pues inversión en capacitación, en educación, inversión en infraestructura física y tecnológica. Lo hemos tocado, pero un asunto importantísimo, todo este manejo de datos,
Y Silvina decía, están todas las herramientas de las ciencias de datos creadas, está la estadística, la investigación de las operaciones para apoyar la toma de decisiones, pero ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener hasta datos basados en análisis de incertidumbre, podemos tener muy pocos datos, podemos tener ausencia de datos y no obstante a tomar decisiones. Lo que pasa es que tenemos que tener a los ingenieros, a las personas preparadas para poderlo hacer. Acá en México yo he estado revisando, imagínense, y coincido con lo que dicen todo, pero Silvina dice algo importante, terminología en inglés. Acá en México hay alrededor de 68 idiomas, porque no son dialectos, son idiomas, en comunidades, en diferentes lugares, que además hablan el español, el idioma español. Entonces, para llegarle con una terminología básica, pues está todo el Buró de Estandarización británico, donde salen las ISO, las PAS y demás, para crear las normas, pero nosotros necesitamos en México normas mexicanas. ISO, norma mexicana. En Cuba, de donde vengo, norma cubana basada en la ISO. Necesitamos normas que las oficinas nacionales de normalización, o como quiera que se llamen, pues nos provean de esas normas, por supuesto, como dice Bori, con especialistas que se reúnen, igual que estamos reunidos nosotros hoy, para que la norma quede adaptada al contexto del país, porque muchas veces son estas normas europeas, normas inglesas, normas británicas, que traemos para acá y poder atemperar, ya lo decimos todos, somos latinos. Y es una característica nuestra, pues toda la diversidad cultural, toda nuestra idiosincrasia, la disciplina, que es vital para todo esto. Imagínense ustedes, en el caso de la aeronáutica, los fallos hay que evitarlo y hay que preservar la funcionalidad del sistema, porque un fallo en el aire es letal, y entonces, pues, ahí tiene que haber especialistas como en todo lo que tiene que ver con la gestión del mantenimiento y de la ingeniería de mantenimiento hospitalario. Nosotros necesitamos ingenieros biomédicos, físicos nucleares para operar equipos y para mantener equipos. No necesitamos lo mismo en una industria de manufactura. No necesitamos la misma especialización. Entonces, esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Vaya, pues yo entiendo los tres conceptos y me voy a permitir primero iniciar con el de Silvina. Y fíjense que se ha mantenido con su comentario inicial, fue el mismo en las tres intervenciones. Yo me quedo con el inglés técnico. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, ¿sí? Y los pilotos aprenden a hablar inglés para poder comunicarse con las torres de control en inglés, y los mecánicos tienen que hablar con los pilotos en inglés para poder comunicarse adecuadamente, porque se ha decidido que en esta industria esa es la forma de estandarización y no existe otra, y no hay manera de salirse de allí. Ya todo está definido. Ese es uno de los elementos donde nosotros siempre tomamos de ejemplo la industria aeronáutica cuando hablamos del mantenimiento industrial, porque nos damos cuenta que el nivel de organización y el nivel de estandarización que tienen es envidiable. El mantenimiento centrado en confiabilidad nace justamente de allí, y no solamente el mantenimiento centrado en confiabilidad, operación centrada en confiabilidad, diseño centrado en confiabilidad, o sea, prácticamente todo tiene ese concepto básico. Entonces, me queda muy clara la segunda parte que ella menciona, que la anterior también repite, que es el concepto del manejo de la información que proviene de los sensores. Esa información acumulada en lo que conocemos como el Big Data, la información que se nos va reportando y llegando y llegando y llegando, que de alguna manera esa información reemplaza mucho lo que nos preocupa en este momento, que la gente reporte como quiere. Esa es una forma de obligar a que el sistema reporte solamente en un solo sentido. Reporta un dato y el dato está encuadrado, está definido cómo tiene que ser reportado, y entonces el sistema lo reconoce, lo organiza de tal manera que ese dato solamente significa una cosa. Entonces, ese es uno de los elementos que está cambiando o que va a cambiar dentro de la terminología del mantenimiento, pero alguien tiene que definir qué significa el dato desde el principio. ¿Sí? Porque si el dato lo nombramos mal, pues ese dato también va a darnos información incorrecta.
Pero es una cuestión que se va a ir resolviendo. Pero mientras llega mientras llega la automatización y la sensorización para todas las máquinas y en todos los sistemas y en todos los equipos y en todos los niveles de la industria, sí necesitamos tener una segunda fase, ¿sí? La fase automatizada es una y la fase de las personas capturando información es otra. Escucho también a Yodaira mencionar el tema relacionado con la parte de las normas locales basadas en normas internacionales. Eso es muy común, ¿sí? En México tenemos las normas oficiales mexicanas que están basadas en los estándares básicos. Por ejemplo, la ISO 55000 tiene su correspondiente estándar en la norma mexicana y es una exactamente reproducción de la traducción de la norma ISO 55000. No se le cambió nada porque no necesita cambiarse nada. Sin embargo, hay normas específicas que tienen que ver con el contexto país y entonces es donde las normas hacen su propia estandarización basado en el contexto local. Pero no se vale que tengamos una norma internacional reinterpretada en una norma local, sino que es una norma diferente. Yo he estado involucrado desde el comité ISO TC 251, de la parte de la generación de la norma ISO 55000. He estado involucrado en la escritura de estándares internacionales como el del ICML 55, en los comités de traducción, donde hay conceptos muy interesantes, Boris. Ojalá que las normas fueran traducidas por personas especialistas en el área, pero no. Los traductores tienen que ser traductores certificados, pero no necesariamente en el área en la que se refiere. Por eso es que tenemos un poco la divergencia. Hay muchas cosas al respecto de esto. Boris al mismo tiempo menciona una cosa que es, no hay más realidad que esta, la norma americana y la norma europea. Simplemente para hablar de indicadores de mantenimiento tenemos la norma de la SMRP y la norma de la UNE, ¿sí? Y de entre las dos normas, una tiene, no sé, 175 indicadores y la otra tiene 140 y tantos, de los cuales solamente 72 coinciden. No, 32 coinciden. Si todos los demás son diferentes de la forma en la que miden y lo que hacen. Ya no me acuerdo del número exacto, luego les envío por ahí el enlace para que ustedes puedan ver cuáles son lo que le llaman los indicadores sincronizados o estandarizados entre las dos áreas. Vamos a seguir teniendo esas dos visiones diferentes en la parte de la estandarización. Creo que tenemos puntos de vista valiosos. Por supuesto que no esperábamos tener una resolución a este conflicto, sino más bien dejar planteados posiciones de mucho valor. A mí me encanta haber tenido la oportunidad de tener a Silvina con nosotros porque el concepto de la aeronáutica es un faro que no debemos dejar de ver. Es una industria muy enfocada en lo que tiene que ver con la parte de la seguridad y por lo mismo es una industria muy estandarizada. Y me alegra mucho el que el resumen de este panel vuelva hacia el tema en el que nos encontramos, en el que tenemos que educarnos, que tenemos que buscar que la formación se mantenga como el pilar de soporte a nivel de las universidades, a nivel de las organizaciones, a nivel de las empresas y a nivel de quienes estamos en este momento teniendo la posibilidad de comunicarnos con nuestra comunidad del mantenimiento. De todo corazón, Copyman les agradece la participación en este evento. De verdad que ha sido el cierre esperado para esta jornada de celebración. Hoy, 10 de junio, celebramos el Día Mundial del Mantenimiento. No es hoy el Día Mundial de Mantenimiento, fue ayer, 9 de junio, pero como 9 de junio era domingo, lo pasamos para un día hábil. Estamos terminando pues la celebración del Día Mundial de Mantenimiento. Les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, pero por supuesto a la comunidad del mantenimiento que nos vio en vivo el día de hoy y que seguramente va a tener la oportunidad de reproducir estos paneles en los siguientes días. Esto se queda grabado en el canal de Copyman aquí en YouTube. Y bueno, terminen de celebrar su día, festejen, abracémonos, que les enviamos un abrazo virtual desde acá. Muchas gracias por su participación.